Un saludo a todos los amigos y hoy estamos nuevamente en un nuevo programa, un programa que tocaremos de actualidad y precisamente es un programa que habla sobre el poder para qué. Estamos con nuestro amigo Carlos Santamaría, un humanólogo, profesor de la Universidad de Nariño, y un gran amigo Roberto Chávez Bolaños, un abogado prestigioso que nos va a hablar también desde su punto de vista acerca de qué es el poder. Carlos, un saludo afectuoso a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Muy feliz de estar con ustedes acá, porque la idea en la vida es ser inteligente, y ser inteligente es servir a la gente. Por eso estamos con ustedes acá en este programa, y gracias por acompañarnos siempre en estas propuestas que estamos haciendo con Rafael y con nuestro querido compañero Roberto. Muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a las personas que por ocasión, por circunstancia, por casualidad, nos puedan estar acompañando en el desarrollo de este programa, que trata un tema demasiadamente apasionante, que es precisamente el concepto de poder, la conceptualización de lo que para cada uno de nosotros, dentro del disenso, significa el poder. Ya se adelantó nuestro querido amigo Rafael Cárdenas Santa Cruz cuando manifestaba o casi que parodiaba la expresión del maestro Echandía. Él dijo en alguna oportunidad, ¿el poder para qué? Vamos a tratar específicamente de ese tema. Bueno, como primera pregunta que les tengo a ustedes, queridos amigos, es una definición personal del poder. ¿Cómo definen cada uno de ustedes el poder desde su perspectiva personal? Carlos. Comienza nuestro querido amigo Roberto. Bueno, Roberto. Sí, el más joven del grupo, entonces. Sobre todo por lo joven. Bueno, de todas maneras, el concepto de poder, aventurándome a dar una definición, es la facultad que poseemos los hombres, las personas, todos los seres racionales para mirar y apreciar el desarrollo del desenvolvimiento histórico de una sociedad, de un grupo, de una etnia, del punto de vista de querer imponer precisamente algunos criterios o algunos valores que permitan, ¿sí?, como proyección, la manera ecuánime y desde luego el cumplimiento de lo que se llama precisamente la autodeterminación también de las sociedades. Desde ahí podríamos aventurarnos a decir que el poder como facultad hace parte del hombre desde que apareció en el globo terráqueo. Las primeras comunidades precisamente también, si vamos a situaciones prehistóricas, ya se veía cómo el hombre quería mantener un poder, o sea, la voluntad de dirigir a otras personas, y efectivamente en el momento ya contemporáneo o en la realidad que hoy nos concita, pues el poder lo vemos más que todo enmarcado en el campo político, no solamente, sino en el campo religioso, en todos los aspectos y en todas las manifestaciones culturales y sociales de nuestra humanidad. Desde la humanología, el poder es la facultad inteligente que tiene cada ser humano para manejarse a sí mismo. Muchas de las enfermedades son productos de la falta de poder. Esos conflictos matrimoniales, esos conflictos con los hijos, allí tenemos una explicación de la falta de poder. Porque por cosas tan sencillas discutimos y cuestionamos. Entonces, desde la humanología, el máximo poder es la capacidad que tiene una persona para saber hacia dónde se dirige
para hacer su camino, para tener la voluntad que le permita decidir esos caminos mismos y a la vez construirse como persona. Ese es un tipo de poder. Otro tipo de poder tiene que ver con la sociedad y la capacidad de ejecutar políticas sociales, como lo planteaba Roberto, o a la vez de convencer u obligar a otros a hacer lo que ellos quieren. O sea, tendríamos socialmente o políticamente dos tipos de poderes. El poder propositivo, de aquel que le pide a las personas que lo acompañen en una propuesta que le va a servir a la humanidad, y aquellos que utilizan el poder para hacer sus propios designios. Por dar un ejemplo, en nuestros países, en cualquiera de nuestros países, en América, porque no olvidemos que somos 35 países, cualquier gobernante en América que diga yo quiero privilegiar con mi poder a mi pueblo, está correcto. Es un poder para servir. Y aquel que diga yo quiero privilegiar mi poder para favorecer a las élites o favorecer intereses personales, privados, él tiene un poder que no le sirve a nuestros pueblos. Bueno, el poder desde cada uno de su profesión. Tú, Carlos, como un humanólogo y como profesor de la universidad durante tantos años que fuiste profesor, ¿cuántos años? ¿30? ¿Más? Yo llegué a Nariño, afortunadamente, a esta tierra a la cual le debo casi todo. Digo casi porque hay un espacio que también se lo debo a otros, pero aquí casi todo desde el año 75. Es decir, muchos años para reconocer nuestra realidad. Carlos, desde tu punto de vista, desde la experiencia que has tenido como profesor de la Universidad de Nariño, desde tu carrera como humanólogo, que tienes un doctorado precisamente en humanología, ¿cómo has podido conllevar el poder dentro de tu profesión? Lo mismo para Roberto. ¿Cómo desde el punto de vista de un prestigioso abogado de aquí de esta región ha conllevado el poder? ¿Cómo lo ha manejado, digamos, ese poder a través del tiempo? A ver, yo podría manifestar algo antes de darte una respuesta muy puntual a tu pregunta. Si bien es cierto, Carlos Santamaría ha desarrollado con brillantez lo que se debe entender el poder en forma genérica, pues yo me atrevo en este momento a hablar de lo que no es el poder. El poder es totalmente lo contrario a lo que se ha dicho. Es más, yo quería precisamente y venía pensando del por qué nuestra sociedad colombiana, nuestra sociedad nariñense, latinoamericana, por qué no decirlo mundial, hoy que vemos abrumados y con mucho escozor el problema mundial que se registra tanto en Israel con los palestinos y también en Ucrania. ¿Por qué se dan todavía en pleno siglo XXI esas guerras intestinas que desde luego nos llenan de escozor, nos llenan de tristeza, nos llenan de impotencia? Y ese es precisamente el no saber manejar el poder. Cuando el poder se lo sabe manejar, se lo sabe administrar, pues las sociedades crecen, las sociedades se desarrollan y desde luego todas las personas aportan con toda la magnificencia sus capacidades y desde luego sus carismas para que la sociedad desde luego se desarrolle en una forma ecuánime. Pero bueno, ahora que tú me haces la pregunta, que podríamos también tratarla y entrar en... Pero Roberto, lo que tú explicaste hace un rato es lo que no debe ser el poder, ¿no es verdad? Correcto. Es lo que no debe ser el poder, o sea, un poder mal manejado. Desde tu punto de vista como profesional de aquí de esta región, ¿cómo has manejado el poder, ¿no? Como un abogado, desde tu profesión?
A ver, yo ya llevo 45 años en el ejercicio de mi profesión. He podido desarrollar mi actividad profesional como abogado litigante y como servidor público. He tenido varios cargos que afortunadamente me han permitido desarrollar el poder en la mejor de las circunstancias, toda vez prevalido hasta por los consejos desde cuando éramos niños en familia, que nos enseñaron sencillamente a ser ecuánimes, a tratar sencillamente de no interrumpirle a las demás personas sus propias facultades, sus propias condiciones, sus propios valores. Entonces, así como uno se mira al espejo, las demás personas también lo hacen o lo hacemos todos los días. Todos tenemos de una u otra forma un poder. Dicen que las personas todas podemos contar e interpretar la historia por más ambigua que sea. Desde ese punto de vista, como abogado, pues contaría lo que efectivamente lo realizan los demás colegas en Colombia y en el mundo. Cuando uno recibe precisamente el mandato de un cliente, le dice: vea, doctor, quiero darle el poder. Exactamente. Entonces, en ese momento, pues uno, cuando suscribe el famoso memorial donde uno recibe el poder y las facultades inherentes, es la responsabilidad para hacer de uno, para hacer, digamos, lo mejor que la profesión le ha permitido a uno acrecentar. Pero sin embargo, pues ese es un poder específico, yo diría muy particular. Y además que tú hiciste un juramento cuando recibiste tu cartón de abogado. Efectivamente, yo soy penalista y a mí me ha tocado manejar casos muy complejos en el campo del derecho penal como defensor público. También tuve la oportunidad de ser asesor jurídico del exministro Andrés Uriel Gallego Henao en el Ministerio de Transporte. Fui abogado de la Lotería de Nariño en épocas aciagas, donde hubieron muchas circunstancias complejas. Fui abogado en la Universidad Pedagógica Nacional, en Coldeportes Nacional. Trabajé en municipios como Yacopí, Caparrapí, La Palma, etcétera. Digamos, he tenido la oportunidad, o la vida me ha dado la oportunidad de pasearme por el país y tener desde luego la visión de que si en algún momento, por circunstancias muy especiales, tuve poder, como también ejercí un trabajo en el Congreso de la República, en ese momento pues el poder lo invita a uno a ser demasiadamente, en primer lugar, honesto y demasiadamente sencillo. ¿Tú, Carlos? Hacía una reflexión bien profunda. Obtener el poder personal no es fácil. Pienso que estoy en una etapa de rejuvenecimiento, aplicando todo lo que sé para tener el poder de ser sereno, de ser servicial, de apoyar a mi familia, apoyar a Nariño y dar lo mejor que tengo de mí, sin dejar de reconocer que como ser humano he tenido numerosos errores y cuesta aprender de esos errores. Hoy día, en esta etapa, tengo el poder de decidir comer cosas realmente agradables y nutritivas. Tengo el poder de hacer gimnasio. Tengo el poder Ahora de... que tú ya estás pensionado. Estoy jubilado. Siempre hago esa aclaración. La pensión es un dolor y la jubilación es un júbilo, claro. O sea, la pensión es como de pena, como de nostalgia, claro. ¿no? Hay mucha gente nuestra con dolor que reciben pensiones tan bajas que le cuesta vivir pleno y no tienen el poder económico para poder avanzar más allá, incluso siendo gente de muy buena calidad y calidez humana. Oye, Carlos, me haces caer en cuenta algo. Entonces, para tener poder, ¿es necesario tener un poder económico? O sea, lo que tú estás diciendo en este momento, para una persona tener un poder que a ti
estás comentando que una persona que tiene bajos ingresos no tiene el poder suficiente para decidir muchas cosas. ¿Es lo que estás diciendo? ¿Es lo que te entendí? Lo que estaría diciendo sería que necesitamos justicia social para que toda la gente sea dirigida por personas con poder y que quieran la justicia social también. Me refería al poder personal de, por ejemplo, no llevar cargas. Toda la gente que lleva cargas gratuitas, que está preocupado del vecino, del prestigio, del dinero, del carro, esas personas no tienen poder. Esas personas lo que tienen son cargas. Problemas. El poder tiene que permitirle a uno ser lo más liviano posible y tratar de congeniar con la gente. Y lo otro, en cuanto al poder personal, claro, uno ha tenido cargos que le han permitido hacer cosas positivas y también ha cometido errores. Creo que eso tiene uno que decirlo siempre, porque no hay gente perfecta. Quien se crea perfecto no tiene el poder de decir la verdad. Entonces pienso que enfocado de esa manera, uno puede ya hablar del servicio humano como la gran capacidad del poder. Y me gustaría tener hoy día el poder de darle un mandato a Rafael para que nos cuente su opinión, porque nos está haciendo trabajar a nosotros y él, ¿no es cierto?, está esperando. Nos gustaría, Rafael, ¿cómo ves tú como un ser humano normal, igual que nosotros? Porque quiero decir algo, mucha gente que nos escucha va a decir, pucha, yo también tengo poder y no lo he ocupado porque creía que el poder era solo de algunas personas. Todos tenemos algún poder de servir a la gente. Carlos, pues escuchándolos a ustedes hablar sobre lo que han hablado acerca del poder, pues yo creo que lo que tú decías, todas las personas hemos tenido en alguna época de nuestra vida algo de poder. Yo he sido director también desde ese poder de manejar alguna institución. Yo también he sido director de algunas instituciones, de verdad. Pero yo pienso, Carlos y Roberto y amigos, de que cuando uno le dan esa responsabilidad de manejar una institución, uno debe ser, inclusive, mejor ser humano. Eso es lo único que queda. Y eso me ha pasado a mí. Cuando yo he llegado a esas instituciones, he tratado de ser mejor ser humano que antes que yo llegué a ellas. Y eso me ha llevado a mí, y eso es otra pregunta que los tengo a ustedes, ¿cómo ha impactado ese poder en su vida personal? Y en algunas instituciones a mí me ha ido tan bien que cuando he tenido que irme de esas instituciones, esas personas me recuerdan a mí con mucho cariño. Por ejemplo, cuando yo llegaba a una institución que no la quiero nombrar ahora, yo llegué a esa institución muy joven, yo tenía 23 años, era muy joven, y esa institución tenía un grave problema, digamos, de relaciones personales. A mí me recibieron el sindicato, el primer día cuando yo llegué me posesionó el sindicato y era uno de mis primeros cargos de una responsabilidad muy grande. Pero en lugar de llegar a tratar, a aprovecharme de ese poder con las personas, traté de ayudarlos a ellos a lo que más pude. Y cuando me retiré, el sindicato me hizo como 3 o 4 despedidas el mismo sindicato, cosa que yo ya dije, no más, ya no quiero más despedidas, ¿no? Y con lágrimas y cosas. Y hasta hoy en día, esas personas que se quedaron ahí todavía en esas instituciones, cuando yo tengo que pedirles el favor de algo que necesito de ellas, lo hacen con mucho cariño, con mucho amor. Entonces yo a las personas les digo que cuando uno tenga el poder, aprovechen ese poder, pero para ser mejores ser humanos. No para aprovechar ese poder para atacar a la gente, para perjudicar a la gente, para sacar provecho de ese poder de alguna forma con las personas. Bueno, pero yo les quiero preguntar a ustedes, Carlos, ¿cómo aprovechaste de forma negativa o positiva ese poder como profesor? Y tú, desde tu punto de vista profesional, Roberto. A ver, hay tantas anécdotas que uno tuviese la oportunidad de compartir para socializar precisamente este tema que es apasionante. El poder tiene muchas connotaciones. ¿Por qué? Porque
sencillamente cobija a todos los seres humanos, independientemente de lo que cada cual tenga que desarrollar. Viene a mi memoria alguna frase del famoso pensador Kempis, que decía: no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen, lo que eres, eso eres. Esa es una frase que hace parte de mi formación filosófica y personal y profesional. Y otra que me parece que le gana a la anterior, y que yo la conocí en unas situaciones demasiadamente especiales, que se refieren a la actitud antipoder, a la actitud que uno sencillamente critica cuando ve que las personas que efectivamente tienen un poder político, un poder económico, digamos, se sobrepasan en el poder. Roberto, tú estás hablando de que... Tú hablas de que cuando uno tiene poder, a veces uno tiene que tomar decisiones que van en contra de las personas, a pesar de que uno no lo quiera hacer. ¿Es lo que tú te entiendo? Pues más que todo, porque yo estoy refiriéndome al hecho de cómo uno tiene que manejar el poder, en el tamaño o del tamaño que sea. Entonces, las personas cuando dicen es que fulano de tal tiene poder, pues se refieren muchas veces a los políticos. Sí. Dicen el doctor fulano de tal, el senador, el representante, en fin. En mi caso personal, pues yo hago parte de una familia donde ha existido poder. Que haya sido bueno, malo, regular, eso no me corresponde en este momento calificar. Yo creo que se ha manejado el poder con bastante decoro. No obstante, pero para no personificar tanto lo que efectivamente nos concita en esta tarde, yo quería sencillamente referirme a la vulgaridad del poder, cuando no se sabe administrar, cuando no se sabe ejercer. Y por eso alguien también dijo que la mayor cobardía de un ser humano consiste en hacer gala de potencia sobre la debilidad de los demás. Entonces, ¿qué se entiende por esa frase? Se entiende sencillamente que las personas cuando tienen poder tienen que ser, o teníamos que ser, o tenemos que ser, para hablar en presente, tenemos que ser escandalosamente sencillas. De ahí que nosotros vivimos de comparaciones. Cuando a uno le preguntan dentro de todo este ejercicio y efectivamente, pues sería el mejor referente para administrar un país, pues caramba, uno precisamente, sin nombrar en particular a nadie, uno se da cuenta que la persona que se lleva los aplausos y los reconocimientos es la persona más sencilla, la persona que no hace ostentaciones de poder, sino que la persona que efectivamente invita a su país, a su pueblo, a su nación, a hechos de reflexión para que la humanidad, que es la que nos identifica a todos nosotros, sea la que prime antes que la vanidad y antes que la voluptuosidad. Carlos. He tenido 3 oportunidades de manejar un tipo de poder. Primero, el poder de, en todas las veces que salí a cualquier lugar de Colombia o fuera de Colombia, o me recuerdo, por ejemplo, en un Congreso Mundial de Medicina en Italia, en todos los lugares que yo he estado, siempre he dicho que vengo de Pasto, Nariño, Colombia. Porque hay veces que a uno le preguntaban si uno era de Bogotá, si era de Cali, porque son ciudades o capitales que se conocen. Se las conoce claro. más. Y yo decía Nariño, es lo primero. Ese fue mi poder, decir yo vengo de Nariño, reconocer a nuestra gente. Segundo, aproveché el poder que tuve en la universidad para escribir y publicar. ¿Cuántos libros tienes, Carlos? 21 libros. Y ese poder es para decirle a la gente cómo podemos avanzar políticamente, pedagógicamente, deportivamente y también desde el geopoder. Entonces, ese poder que yo recibí fue también para hacer cosas por la gente, no exentas de equivocaciones, como siempre lo he dicho, y como seres humanos que tenemos que reconocer.
Y yo creo que el tercer poder es el que tengo hoy día, que es un poder alto. Es el poder de ser coherente en lo que uno dice, piensa, siente y hace. Porque hay gente que siente una cosa y hace otra, o dice otra, o piensa otra. Entonces he tenido el poder a nivel internacional de trabajar con unos canales donde siempre he sostenido, primero, el lugar de donde estoy. Siempre primero ponían Bogotá, pero en todos lados yo le hacía la aclaración, yo vivo en Pasto, Nariño, en Colombia. Entonces aparezco siempre como colombiano que está diciendo cosas serias y profundas en estos canales extranjeros. Y eso implica que hoy día, tú lo acabas de tocar, que uno tiene que tomar una posición con el poder como periodista, como analista, para decir, por ejemplo, que nos duele lo que está pasando hoy día en Palestina. Porque tú lo tocaste, lo tocó Roberto, Rafael. Sí. Dijo, gente que utiliza el poder para dañar a otros. No es correcto que en Palestina Estados Unidos le dé a Israel bombas de fósforo blanco para destruir a los niños. Y no solo a los niños, también a los jóvenes, a la gente de dinero. Entonces, creo que ese es el tercer campo en que he aplicado ese poder personal. Servir a la gente y mostrar la realidad en que estamos nosotros. Bueno, querido Carlos y Roberto, como el tiempo es tan corto, quiero que hagan una última reflexión muy corta acerca del poder y qué van a hacer en el futuro con el poder que seguramente la vida les va a brindar a ustedes. De ahora en adelante, ¿cómo van a aprovechar el poder ustedes? Yo ya les digo, el poder, si me da la vida a mí, es ser un mejor ser humano, donde esté y donde me encuentre. ¿Tú, Roberto? Sencillamente tú me robaste las palabras y mi convencimiento humanístico, porque yo tengo una formación humanística. A mí me gusta la literatura, me gusta la filosofía, y esas disciplinas, desde luego, cada día me comprometen para ser una persona más sencilla, más humilde, si se quiere, y eso lo conocen mis amigos más cercanos. O sea que ojalá la vida, en el poco tiempo o en el mucho tiempo que nos quede, pues nos permita sencillamente hacerle una evocación a la sencillez y al querer manejar, ya no el poder, porque a lo mejor ya no lo estamos buscando ni esa ha sido nuestra veleidad. Pero yo quería sencillamente concluir diciendo, ya que Carlos Santamaría tocó el aspecto también de la problemática actual de la guerra entre israelitas y palestinos, quería decir una cosa que no va a sorprender a nadie, pero el poder para las potencias, para los imperios, así como se está apreciando en este momento, el poder lastimosamente, desgraciadamente, está corrupto. Desde la humanología, una disciplina que he creado a partir de lo humano, pienso que yo me comprometo con rejuvenecerme. ¿Qué significa eso? No solo físicamente, sino que mentalmente, y recuperar esas experiencias donde yo me equivoqué para no hacerlo de nuevo. Porque uno va olvidando sus equivocaciones, sus errores, y los vuelve a repetir. Entonces estoy en esa etapa de rejuvenecerme y obviamente con algo fundamental para la gente que nos escucha. Nunca olvidemos que tenemos que darle sentido de vida a la vida. Si uno no le da sentido de vida, se avejenta muy rápido y al final termina su vida sin algo que ustedes lo dijeron de manera indirecta. ¿Cuál es un poder inmenso que podemos tener? El poder de la amistad. Que haya gente que independientemente de los años, de repente nos toque el brazo o nos toque el hombro y nos diga, yo te recuerdo porque hace tanto tiempo una vez me dijiste tal cosa y a mí me ayudó. Entonces tener amigos es uno de los máximos poderes.
Bueno, Roberto y Carlos, ojalá, Carlos, lo que tú hablaste y Roberto, lo que tú dijiste, se lo lleve a un taller. Ojalá ustedes dos organicen un taller para las comunidades, porque tú estás hablando de un poder personal, ¿no? De rejuvenecerte tú personalmente. Pero entonces, ojalá que esto que tú dijiste lo puedas, mediante un taller, llevarlo a todas las personas que quieran rejuvenecerse en el poder. Entonces, Carlos y Roberto, nos veremos en otro interesante programa muy pronto. Muchas gracias a todos ustedes, a las personas que nos están escuchando, y nos veremos pronto. Gracias.